Bueno, entonces vamos a continuar nuevamente utilizando nuestro libro de álgebra y trigonometría. Y pues ya, entonces hemos avanzado con algunos ejercicios de simplificación de fracciones, con multiplicación, con división, ¿no? Ahora, vamos a analizar lo que es ya la suma y la resta, ¿no? Pero no con dos fracciones, como el problema que habíamos hecho anteriormente, que era el 17, y que había dos formas, ¿no?, de solucionarlo. Una, que es la más larga, la más complicada, y la otra, que es pues supremamente corta, factorizando o sacando como factor común la expresión en el denominador, ¿no?, que ya pues lo observaron en el video. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos sumando, restando, como nos presenta aquí el libro, ¿no? En esta parte ya miramos que hay, por ejemplo, en el 22, hay tres fracciones que están sumando y restando, y las que siguen, ¿no? ¿Qué pasa con esta? De 22 a 25, bueno, también vamos a analizar la 27, la 20 o la 28, 31 y 32, pueden mirar ustedes que hay más de dos fracciones. Entonces, voy a explicar un poquito esta situación, ¿no?, en la pizarra. Cuando hay más de dos fracciones, se utiliza un método particular, ¿no?, que es, en este caso, sí es como el más conveniente, ¿no?, y el sugerido. Entonces, cuando estamos sumando o restando, ¿no?, a su vez pueden aparecer las dos operaciones. Fracciones algebraicas, ¿no?, pues ya hemos mirado en términos generales que tienen esta forma, donde ese cociente son polinomios, entonces pueden haber más fracciones, ¿no? Van a haber más fracciones, una r de x sobre m de x, menos puede haber una s de x sobre n de x, más, etcétera. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos este tipo de fracciones, ¿qué debemos hacer? El primer paso, lo que se debe hacer aquí es realizar, ¿no?, esa suma o resta de fracciones por el método de común denominador. El método de común denominador. Así se llama. ¿Y en qué consiste este método? Pues prácticamente consiste en encontrar el mínimo común múltiplo en minúsculas de todos los denominadores de las fracciones, en este caso del denominador q de x, del denominador m de x, del denominador n de x, etc. De todos los denominadores. Entonces, si bien nosotros, y yo he explicado algunos casos, podemos encontrar el mínimo común múltiplo de números, ¿no? ¿Y cómo hacíamos? Recordemos un poco para encontrar, recordemos un poco esta parte, para encontrar el mínimo común múltiplo de tres números, por ejemplo, de 6, de 8 y de 10, como esos tres números. Pues se hacía una descomposición. Ubicábamos 6, 8 y 10 en una sola línea, ¿no?, un poco separados, y aquí se utilizan para la descomposición los números primos. Voy a buscar el mínimo común múltiplo. Entonces empezamos con el menor número primo, que es el 2, y empezamos a descomponer cada uno de estos números, y no necesariamente todos tres deben tener la mitad. Empezamos con los que tengan. Pues aquí, en este caso, los tres tienen. Mitad de 3 es 6, mitad de 8 es 4 y mitad de 10 es 5. Ahora podemos observar que estos tres números no tienen todos mitad, solo el 4. Igual hay uno que tiene mitad, entonces debo seguir. Los que no tengan simplemente se bajan. El 3 baja, el 4 sí tiene mitad, entonces es 2, el 5 baja. Hay otro que tiene mitad, bien, entonces el 3 baja, así no tenga mitad, él baja.
Y entonces hemos llegado a 1, ¿no? Debemos llegar a 1. En los 3 números debemos llegar a 1. Y 5 no tiene mitad baja. El siguiente número primo, mayor a 2, es 3. Y hay uno que tiene tercera. Tercera de 3 es 1. Y entonces baja el otro 1 y finalizamos con los 2 números. Y baja el 5. Finalmente le sacamos la quinta. Estos bajan y nos queda el 5, y la quinta del 5, entonces aquí sería 1. Todos los 3 números deben llegar a la unidad. Y estos de acá, entonces, estos factores comunes, lo que se hacen es multiplicarse. Luego, entonces, sería 2 a la 3 por 3 y por 5. Esto sería 8 por 15. Esto sería entonces 8 por 5, 40. 8 por 1, 8 y 4 sería 12. El mínimo común múltiplo entonces sería 120. De estos 3 números, ¿no? Sería 120 el mínimo común múltiplo. Eso sería con los números, y pues lo quise explicar para que también recordaran ese proceso, ¿no? Cuando es el mínimo común múltiplo. Ahora, ¿qué pasa entonces con los números? ¿Qué pasa entonces no con los números, perdón, sino con expresiones algebraicas, en este caso con polinomios? No podemos hacer esa descomposición así utilizando los números primos. Acá es diferente. Esa descomposición en expresiones algebraicas y particularmente en polinomios es utilizando la factorización. Vamos a utilizar la factorización. Entonces miren qué tan importante es factorizar. Hay que factorizar por aparte. Q de X debe expresarse como factor, ya puede ser 2 o más factores. Asimismo, usted debe factorizar cada uno de los denominadores. M de X igual lo debe factorizar, puede ser 2 o más factores. Y asimismo, N de X también lo debe factorizar 2 o más factores. Los que den, realmente lo mínimo es 2 o más. Por los métodos que hemos estudiado, ¿no? Y el primero de ellos, que es el más sencillo, es factor común. Hay que mirar la expresión, si de pronto es por factor común. O por productos notables. Cuando digo productos notables, ese color rojo está un poco feo, pero bueno, es diferencia de cuadrados, diferencia de cubos, suma de cubos, que son los casos más particulares, ¿no? O expresiones que se puedan representar como diferencia de cuadrados o diferencia de cubos. Ustedes recuerdan que se puede hacer mediante la modificación del exponente o de la potencia de potencia, etc. O puede ser también mediante el proceso volvemos por acá, mediante el proceso de factorización de un trinomio de la forma, ¿no? En términos generales, de la forma ax cuadrado más bx más c, ¿no? Multiplicando y dividiendo por a, o sacando las raíces a los extremos y comprobando que 2 veces el primero por el segundo es igual a bx, para que esto quede expresado como el primero, el signo, más el segundo, acá todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, esas formas ya las habíamos analizado. La más común es prácticamente multiplicar y dividir entre a, ¿no? Eso serían las otras formas de factorización. Todas estas, pues como ya se dieron cuenta en los ejemplos anteriores de simplificación, van a ir apareciendo. Entonces, ya explicado esto, en qué consiste el método de común denominador. Entonces, el método de común denominador, que es encontrar el mínimo común múltiplo de quién, de los denominadores, solo en los denominadores, y después de eso hay que hacer un proceso ya de expresar cada fracción, al común denominador. ¿Y quién es ese común denominador? El mínimo común múltiplo de los denominadores.
Eso es lo que vamos a hacer. Ahora, para expresar cada fracción al común denominador, hay que seguir unas reglas, que no las voy a escribir en términos generales porque sería demorarme mucho. Vamos al caso entonces particular. Y para esto pues vamos a tomar, borremos esta pantalla, esta pizarra, perdón, y voy a seguir utilizando nuestro mismo libro, ¿no? Cuando pues nos va a servir en los temas que continúan del curso. Entonces volvemos a nuestro libro de álgebra y trigonometría con geometría analítica. Recuerden que este está subido en el modo y estamos en la página 54 del libro. Entonces voy a escoger, la idea es que de aquí algunos ustedes los harán, ya les voy a decir cuáles, ¿no? Para que vayan adelantando su trabajo en la guía. Voy a escoger, bueno, miren que está con la variable t el 22 está con la variable t. Voy a escoger el 23, voy a hacer 3 de estos, ¿no? Voy a escoger el 23, no importa. Entonces, el 23 tiene la expresión 4x sobre 3x menos 4, ¿no? Esa es la primera fracción. 8, 3x al cuadrado menos 4x. Menos 4x. Esa es la segunda fracción. Y la tercera fracción es 2 sobre x. Y todas, en este caso, pues están sumando. No importa, ¿no? Puede estar sumando o restando. Entonces verificamos 3x menos 4, 3x al cuadrado menos 4x y 2 sobre x, 4x y 8 en el numerador. Listo, miren, tenemos aquí entonces 3 fracciones. Entonces, para poder simplificar esto, primero hay que expresarlo como una sola fracción y luego simplificar. Pero entonces vamos a utilizar el método del común denominador. ¿Y en qué consiste esto? En encontrar el mínimo común múltiplo. ¿De quién? De 3x menos 4, de 3x al cuadrado menos 4x y de x. ¿Y esto qué significa a su vez? Factorizar. Factorizar. Vamos a factorizar cada uno de ellos acá aparte. Entonces factoricemos 3x menos 4. Ahora bien, podemos mirar que es una expresión sencilla y es irreducible. Es lineal, es irreducible. Lo único que podemos observar es si algo se puede factorizar en los números, pero no. 3 y 4 no son factorizables, ¿no? Más adelante en cálculo integral, resulta que esta expresión sí se puede factorizar, pero de manera conveniente, acorde a lo que uno esté analizando allá en cálculo integral. Se darán cuenta que esto sí lo vamos a poder factorizar acorde a lo que queramos. Pero en nuestro caso, en matemáticas fundamentales, no lo podríamos hacer. Esta expresión, al no factorizarse, se dice que es irreducible y por lo tanto queda expresada como viene. ¿Ya? Vamos al siguiente denominador. 3x al cuadrado menos 4x. En los números no podemos factorizar, porque 3 y 4 no tienen factores comunes, pero podemos observar que la variable x está en ambos términos. Por lo tanto, de ahí puedo sacar una x, la de menor grado. Recuerden que es la de menor grado, no la de mayor. Porque tenemos x cuadrado y x, sale solo x. Factor común de quién? De lo que queda. 3x y menos 4, que es lo que queda. Así quedaría factorizado entonces el segundo denominador de nuestra segunda fracción. Y la tercera fracción tiene como denominador x. Obviamente es una sola expresión irreducible de la misma x. Entonces, estos que están acá son las factorizaciones, que comparando con los números serían las descomposiciones. Ahora, ¿qué sucede? ¿Quién sería el mínimo común múltiplo? Que es lo que nos interesa. ¿Quién es entonces el mínimo común múltiplo de esas tres expresiones algebraicas? ¿Qué debo escoger? Pilas aquí. Debo escoger los que se repiten
o las expresiones que se repiten con su mayor exponente. Es el más grande. Porque los múltiplos son mayores, son más grandes. Entonces hay que escoger con su mayor exponente. Y también las no comunes. O sea que aquí prácticamente se escoge todo. Las no comunes. Y también las no comunes. O sea, si se repite una sola, porque tenemos tres expresiones. Y habrán comunes y no comunes. Miren aquí, pilas con esto. ¿Cuáles son las comunes? Pueden estar en las tres expresiones que aquí señalo, que son de los tres denominadores ya factorizados. Puede estar en los tres, puede estar en dos o no puede estar en ninguno. Podemos mirar que hay un común que se repite, ¿ya? El común que se repite es todo 3x menos 4, 3x menos 4, se repiten los dos. ¿Y cuál es el exponente mayor? Pues el 1, porque son iguales. Entonces, se escogen todos estos, pilas, tanto los que se repiten como los que no se repiten, una sola vez. Una sola vez, por favor, una sola vez. No dos veces, una sola vez, porque se van a repetir las 10 una sola vez. Y si se repite y tienen diferente exponente, pues escojo el de mayor. En este caso no hay exponentes. Hay una que se repite, se escoge una sola vez. Entonces, borramos esto. Ya lo saben, ahí queda la anotación en el video. Entonces, puntualmente, ¿quién es? Hay uno que se repite en 2, es 3x menos 4. Entonces lo escojo una sola vez. 3x menos 4. Una sola vez. Entonces la expresión 3x menos 4. Y esto lo voy a escoger multiplicado. Listo. Y la otra expresión que se repite, podemos observar acá, es la x. Se repite dos veces, en los dos, no en los tres, pero se está repitiendo. Una sola vez y su menor exponente obviamente es x. Entonces por x. Al inicio o al final, donde quiera. Al principio o al final, donde quiera ubicarlo. Ahí está. Entonces, esto que está aquí es prácticamente el mínimo común múltiplo, ¿no? Esto, mínimo común múltiplo. 3x menos 4 por x. Ese es el común denominador de toda esa expresión. Entonces, volvemos a la fracción. Volvemos a la fracción. Borramos esto. Y ahora, ¿qué pasa? Entonces aquí sigue el método que les comentaba de expresar como una sola fracción. Entonces, ya sabemos que el mínimo común múltiplo, recordemos, y lo voy a poner por acá porque lo vamos a utilizar, ¿no? Lo voy a poner por acá. Es ¿quién? Es 3x menos 4 multiplicado por x. Ese es el mínimo común múltiplo. Entonces lo vamos a tener en cuenta acá. ¿Qué pasa? Estas tres fracciones se expresan como una sola fracción. Y en el denominador ubico el mínimo común múltiplo, o el común denominador, que es este. ¿Listo? Ahora, vuelvo y escribo cada fracción, cada una de estas fracciones, en el numerador de esta grande fracción. Vuelvo y escribo, pero cada una de ellas multiplicando el numerador por el común denominador, que es el de acá, de esta manera. Entonces miren, le escribo cada fracción, 4x, y esta multiplicada por 3x menos 4 multiplicado por x, sobre su denominador, el que estaba, ¿ya? Y lo encierro entre paréntesis. Entonces, una cosa muy importante. Aquí en el numerador de esta fracción grande, en esta, se escribe nuevamente las fracciones originales y multiplicadas por el mínimo común múltiplo, como está aquí. Pero, otra característica que no he mencionado, también a su vez debe escribir el denominador factorizado, ¿no? Factorizado. Pero en este caso, pues 3x menos 4 no se podía factorizar, entonces pasa igual. ¿Listo? Esas son las características a tener en cuenta. Continuamos con la otra fracción, entonces, ¿qué nos quedaría? Más
La otra fracción tiene como numerador 8 multiplicado por el mínimo común múltiplo, 3x menos 4 por x. Todo esto dividido, no entre, como está acá, 3x cuadrado menos 4x, sino sería, para reducir los pasos luego de simplificación, este de aquí, que es el que sigue, debe expresarse también factorizado. Y ya teníamos la factorización. ¿Cuál era? X por 3x menos 4. Así está. X por 3x menos 4. Esa x a ver, mejor. X por 3x menos 4. Y la última fracción es 2 en el numerador multiplicada por 3x menos 4 por x sobre su denominador, que es x, sobre su denominador, que es x normal, porque este ya pasa igual, aquí centrado. Y entonces aumentamos esta fracción, ¿no? Listo. Siguiente paso, igual. Ahora, usted va a poder observar, tenemos esto de acá, en la fracción anterior, o sea, en esta fracción, que ya puede eliminar, ¿no? Entonces, ¿qué se puede eliminar? Los comunes, en cada fracción. Entonces, se puede eliminar ese 3x menos 4 con el de acá. En la otra fracción se puede eliminar una x con una x, 3x menos 4 con 3x menos 4, la x con una x. Y pasan los que quedan. Y se van las fracciones en el numerador, quedando entonces 4x por x en la primera. El denominador se fue. Más. En la otra simplemente quedó el 8. Todos los demás se fue. Más, y en la otra sí quedó 2 por 3x menos 4. Todo esto dividido entre el común denominador, 3x menos 4 por x. ¿Miran? Bueno, entonces, igual, seguimos por aquí mismo. Esto sería, resolviendo ya, 4x al cuadrado más 8, y destruyamos el paréntesis, 3 por 2 por 3, 6x, y menos, más por menos menos, 4 por 2, 8, sobre 3x menos 4 por x. Tenemos esa expresión. Entonces, el denominador no se destruye, por favor. El denominador no se destruye, sino hasta... No se destruye y se va pasando hasta el final, porque de pronto uno va a seguir resolviendo esto y pueda que lleguemos a algo que se pueda eliminar con esto, no lo sabemos. Entonces todavía nos falta operar ese numerador. Entonces vamos a continuar por acá y seguimos con la solución de toda esa suma de tres fracciones, ¿no? Continuando entonces, nos quedaría igual. Entonces, términos semejantes, 4x al cuadrado no tiene semejantes, pasa igual, más 6x, que es el lineal, pasa igual, y más 8 menos 8 se pueden cancelar, ¿no? Son opuestos, y nos quedaría esa expresión, simplemente 4x al cuadrado más 6x, el 8 se elimina sobre el mismo denominador. Mire que él ha pasado igual, no lo vaya a resolver. Y miro si en este nuevo numerador se puede también factorizar algo. Claro que se puede factorizar. Si factorizar, y hay comunes, ¿no? Hay comunes. En los números el 4 y el 6 tienen factor común, que es el 2. Pero no es necesario. Bueno, si vamos a factorizar todo, sí es necesario. Factorizamos el 4 y el 6, el 2, que es el factor común. Y de las variables, pues, una x. Entonces, ¿qué quedaría? Saldría el 2 y saldría la x de menor grado. 2x factor común de quién? De 2x más nos quedaría 3, ¿no? 2x más 3 sobre 3x menos 4 por x. Y entonces se cancela x y x, miren, normalmente se va la x, no hay factores comunes más. Y finalmente la solución y la simplificación de esa suma de tres fracciones es 2 veces 2x más 3 sobre 3x menos 4. La puede dejar allí, pues si quiere puede entrar a multiplicar el 2 y esto nos quedaría 4x más 6 sobre 3x menos 4. Y eso sería todo. Esa es la solución de esa expresión algebraica.
Listo, chicos. Entonces, en el siguiente video voy a escoger otra de estas. Voy a escoger la 31 y quedaría consolidado este tema. Y también, pues, voy a escoger las fracciones, o sea, la 27, la 28, que están ahí, ¿no? Listo. Muy bien.